quiero que te imagines algo muy concreto. Entras por la puerta de un concesionario reluciente en Madrid, firmas los papeles con esa sonrisa de satisfacción que da a estrenar algo grande y sales a la carretera al volante de tu SUV recién matriculado, con ese olor a plástico nuevo tan característico. Y antes de que hayas llegado a casa para cenar, antes de que el motor se haya enfriado por primera vez en tu garaje, ese coche ya vale miles de euros menos de lo que acabas de pagar por él. Esto que te cuento no es una historia de terror, de esas que se exageran por internet. Para muchos de estos modelos, esto es simplemente un martes cualquiera en el mercado actual. Hoy no te vengo a hablar de las dudas con los coches eléctricos, ni de las baterías, ni de las normativas de enchufes que cambian cada mes. Te estoy hablando de los tradicionales SUV de gasolina y diésel de toda la vida. Esos tanques familiares pensados para llevar a los niños al colegio, cargarse hasta arriba el fin de semana o devorar kilómetros por las autopistas españolas rumbo a la costa. Vehículos que están desangrando el dinero de sus propietarios tan rápido en este año 2026 que sinceramente a muchos dueños les saldría más a cuenta no mirar jamás la tasación de su coche si pretenden mantener la salud mental. Soy un apasionado del motor, tengo 50 años, y he visto a demasiados amigos cometer exactamente este mismo error financiero más veces de las que puedo contar con los dedos de las manos. Por eso mismo, hoy vamos a desgranar la lista de los 12 SUV que van a castigar tu cartera con más dureza. Ordenados desde los que te hacen fruncir el ceño por el dolor de cabeza hasta los que directamente te obligan a pensar si te están tomando el pelo en tu propia cara. Empezamos con el número 12, el Mitsubishi Eclipse Cross. Este es un coche que nació con una crisis de identidad profunda, porque nunca terminó de entender qué quería ser de mayor. Demasiado pequeño para competir de tú a tú, como un SUV familiar espacioso. Demasiado costoso en las listas oficiales para ser la ganga económica que pretende simular y rematado con un nombre mítico, que la marca decidió robarle a un coupé deportivo de los años 90 para pegárselo con pegamento al portón trasero de un Todoc. Amino alto. El comprador medio en España miró el panorama, se encogió de hombros ante la propuesta de la marca japonesa y prefirió meterse de lleno en la lista de espera de un Outlander o buscar alternativas de volumen. El resultado directo de esta jugada comercial es que nos encontramos ante uno de los rendimientos de reventa más débiles, blandos y decepcionantes de toda su categoría. Los compradores de segunda mano en este año 2026 simplemente no muestran el más mínimo interés por él cuando peinan las webs de ocasión. Y cuando nadie persigue activamente un coche usado en el mercado, el precio en los compraventas solo conoce una única dirección posible, hacia abajo y sin frenos. Te encuentras en la situación absurda de pagar en su día un dinero muy cercano al de un Toyota RAV4 por un vehículo que el mercado actual trata con el mismo desdén residual que a un coche de alquiler que ha pasado por 100 manos distintas. No es un desastre absoluto todavía, pero quédate conmigo porque esto es solo el calentamiento de la jornada. Pasamos al número 11, el MGHS. Aquí hay que reconocer el mérito de la marca donde corresponde porque la firma del octógono ha conseguido algo verdaderamente llamativo en nuestro mercado automovilístico. Han pasado de ser una insignia británica completamente olvidada y enterrada en los libros de historia a colocarse en los listados de los 10 coches más vendidos del país a base de reventar los precios y vender más barato que cualquier competidor. Directo. Sin embargo, aquí viene la trampa inherente cuando compras algo basándote únicamente en que el precio de salida es ridículamente bajo. Si es extremadamente barato de comprar cuando está nuevo en la exposición, va a ser irremediablemente barato de vender cuando decidas deshacerte de él. Los datos de las empresas de tasación en España pintan un panorama diáfano y sin matices. Un modelo HS con un par de años a sus espaldas apenas retiene la mitad del valor de lo que cuestan las unidades que se matriculan hoy en día. Y el hachazo de la depreciación golpea con una violencia inusitada durante los primeros 12 meses de vida del vehículo. Pero el verdadero giro de tuerca es otro. La estrategia comercial de la marca pasa por lanzar actualizaciones constantes, cambiar las gamas cada poco tiempo
y aplicar descuentos agresivos a las unidades nuevas que tienen acumuladas en las campas logísticas para darles salida rápida. Cada vez que el concesionario rebaja 3.000 euros un HS a estrenar para quitárselos encima, tu coche usado, el que está aparcado en tu garaje ahora mismo, sufre una devaluación automática e inmediata que te arrastra con ellos al fondo del pozo. No has perdido dinero porque hayas cuidado mal la mecánica, ni porque tengas el coche arañado. Has perdido una fortuna porque el fabricante ha decidido que los coches nuevos de su catálogo sean más baratos que el vehículo en el que tú estás sentado ahora mismo. En el puesto número 10 aparece el Nissan Pathfinder, el gran transporte familiar de la marca. Sobre el papel de los catálogos comerciales, este vehículo lo tiene absolutamente todo para triunfar. 3 filas de asientos reales, potencia de sobra bajo el capó para no quedarse corto en ninguna situación y una capacidad de arrastre excelente para remolcar lo que le eches atrás. En la cruda realidad del mercado secundario, sin embargo, se encuentra atrapado exactamente en la misma red que caza a todos los todoterrenos grandes de la marca en nuestro territorio. Es el SUV de gran tamaño que la gente adquiere cuando su presupuesto no llega holgadamente para estirarse hasta las cifras que exige un Toyota Land Cruiser de última hornada. Y el mercado de ocasión, que es viejo y sabio, se conoce ese truco a la perfección. Los compradores que buscan un vehículo de segunda mano con 7 plazas reales y este volumen de carrocería casi siempre preferirán pagar el sobreprecio de la marca rival buscando su supuesta tranquilidad mecánica eterna. Lo que obliga a los poseedores de un Pathfinder a rebajar el coche de forma drástica si quieren ver cómo alguien se lo lleva a su casa. Un coche muy grande implica un precio de compra elevado cuando sale de fábrica, lo que se traduce directamente en unas pérdidas económicas colosales en términos de euros contantes y sonantes, cuando el valor residual se desploma. Una combinación verdaderamente dolorosa para cualquier economía doméstica. Llegamos al número 9, y aquí entramos en terreno de palabras mayores con el Audi Q7, nos metemos de lleno en el dinero de verdad. Y este es el momento idóneo para desmontar un mito urbano que se repite constantemente en las conversaciones de barra de bar. A la gente le encanta asegurar categóricamente que todos los coches de lujo se deprecian a una velocidad de vértigo. Eso no es mecánicamente cierto ni responde a la realidad financiera actual. Hay un buen puñado de SUV de prestigio en el mercado que defienden su valor de reventa tan bien como cualquier utilitario superventas. Pero el Q7 no pertenece a ese club selecto bajo ningún concepto. Las estadísticas de las redes de tasación españolas muestran que este gigante alemán apenas conserva en torno al 72% de su valor original tras cumplir su primer año de matrícula, cayendo en picado hasta un doloroso 53% cuando llega al tercer aniversario desde su salida del concesionario. Eso es un comportamiento considerablemente peor que el de sus rivales naturales directos de toda la vida, como el BMW X5 o el Mercedes-Benz GLE, y peor que el de la inmensa mayoría de los SUV del mercado generalista si analizamos las curvas de pérdida de valor. En un vehículo cuyo precio de tarifa oficial arranca muy por encima de los 90.000 euros, en cuanto le sumas 4 opciones básicas de equipamiento. Una caída cercana al 50% en 3 años ya no es una simple cifra fría en un porcentaje de una tabla de Excel. Es una pérdida equivalente al dinero necesario para dar la entrada de un piso en muchas zonas de España. Es un artefacto maravilloso para conducir por la autopista, pero es un objeto financiero brutal y despiadado para tener a tu nombre en los papeles de la propiedad. En el número 8 se sitúa el Land Rover Discovery Sport. Este modelo es especialmente tramposo porque juega al despiste contigo durante los primeros compases de la propiedad. Durante los primeros 12 meses, este todocamino británico mantiene el tipo de una manera fantástica, reteniendo cerca del 80 y 3% de lo que costó en factura. Cualquiera miraría ese dato inicial en los portales del motor y pensaría que ha realizado una inversión inteligente, una compra maestra de la que presumir. Sin embargo, llega el fatídico tercer año y el suelo bajo tus pies se abre por completo.
El valor residual se desploma entonces hasta el 52% sin previo aviso. Te arrulla con una falsa sensación de seguridad financiera y estabilidad durante el periodo inicial, para luego arrebatarte el dinero del bolsillo de golpe en cuanto te descuidas. Y todo esto ocurre mucho antes de que empecemos a desgranar la experiencia real de pasar por el taller oficial de esta marca. Un tema en el que profundizaremos más adelante, porque la firma va a repetir aparición en esta lista varias veces. Y te aseguro que ninguna de ellas será para recibir una medalla al mérito. Avanzamos al número 7 con el Renault Koleos. El SUV de tamaño medio de la firma francesa compite directamente en el foso de los leones contra los auténticos titanes históricos del segmento en España, vehículos asentados como el Hyundai Tucson, el Nissan Qashqai o el Kia Sportage. Sobre el papel, el coche cumple de forma perfectamente honesta con lo que promete. Ofrece un espacio interior más que respetable. Es sumamente cómodo para viajar en familia, y su precio de tarifa, cuando está nuevo en la exposición, es bastante razonable para lo que ofrece el mercado. Pero la depreciación en la que se mueve juega en una liga completamente distinta a la de todos sus rivales de escaparate, y no precisamente para darte una alegría. Los registros oficiales revelan que su valor cae hasta el 63% tras el primer año y roza con apuros el 50% al llegar al tercero. Te dejo un dato curioso para comentar con los amigos en la próxima cena. A pesar de lucir orgulloso el rombo francés en la calandra delantera, este coche se ensambla en las cadenas de montaje de Corea del Sur. Ningún detalle de su ingeniería compartida le sirve de escudo protector cuando aterriza en el compraventa de vehículos usados, donde los clientes potenciales ven la insignia en el capó. Recuerdan de inmediato que por ese mismo presupuesto podrían haberse llevado a casa un rival de corte más tradicional o un japonés con etiqueta ecológica y pasan de largo hacia el siguiente coche de la fila sin mirar atrás. El número 6 de nuestra lista lo ocupa el Jeep Compass, un SUV de tamaño compacto que se deprecia con la misma velocidad con la que se comete un error garrafal en una inversión financiera. El Compass pierde valor de mercado a un ritmo muchísimo más acelerado que competidores directos de su tamaño. Automóviles que, por cierto, se encuentran entre los mejores defensores de su precio residual en las listas actuales. La comparación resulta a expensa sangrienta para el modelo americano. El Compass apenas retiene un 68% de su coste tras 12 meses de uso diario, y se hunde por debajo del 49%, cuando el coche cumple los 3 años desde su primera inspección de entrega. Pero siendo honestos, la cifra fría de las reventas es solo la mitad del problema real que arrastra a este vehículo en el mercado español. Esto nos conduce directamente al verdadero talón de Aquiles de la marca en nuestro territorio durante los últimos tiempos, porque la firma ha experimentado un retroceso comercial notable. Las matriculaciones generales han sufrido una ralentización evidente. La red de concesionarios oficiales se ha reestructurado reduciendo puntos de atención, y el buque insignia de la casa ha visto reducida su presencia en nuestras calles de forma drástica tras encarecerse sus tarifas. Cuando decides comprar un vehículo perteneciente a un catálogo que reduce su implantación o reestructura su red comercial en tu mercado local, cualquier comprador que aparezca en el futuro para interesarse por tu coche usado te va a plantear invariablemente la misma pregunta incómoda. ¿Quién me va a hacer el mantenimiento de este motor con garantías cerca de casa? ¿Y de dónde vamos a sacar los recambios originales si la cosa se complica en el mostrador? Esa sombra de duda y esa incertidumbre logística son un auténtico veneno corrosivo para el valor de reventa de cualquier coche. Y hablando precisamente de eso, llegamos al número 5 de la lista con el Jeep Grand Cherokee. No había manera humana de dejar fuera de este análisis al gran estandarte de la casa, porque si has adquirido una unidad de este modelo durante los últimos ejercicios comerciales, estás viviendo esta situación en tus propias carnes ahora mismo. Nos encontramos ante un vehículo que acumula a sus espaldas un historial de llamadas a revisión oficiales más extenso
que la lista de la compra de una familia numerosa. Estamos hablando de miles de unidades convocadas de urgencia por los canales oficiales de protección al consumidor debido a incidencias de lo más variopintas en su cadena de montaje. Problemas serios en componentes de la suspensión trasera que podían llegar a comprometer la estabilidad del eje mientras circulas por la autopista a alta velocidad, seguidos de una segunda convocatoria oficial, porque la primera reparación efectuada en los talleres autorizados no se había ejecutado siguiendo los estándares correctos de fijación en miles de vehículos. Por si esto fuera poco, las variantes equipadas con tecnología híbrida enchufable tampoco se han librado de la quema, recibiendo alertas específicas de seguridad por un fallo técnico en el módulo de las baterías de alta tensión que podía provocar una pérdida repentina de la potencia de tracción en pleno viaje o en el peor de los escenarios posibles imaginables. Un riesgo de cortocircuito con posibilidad de ignición mientras el vehículo permanecía totalmente estacionado y apagado en el garaje. A muchos propietarios se les llegó a recomendar de manera preventiva que aparcaran el coche alejados de las estructuras de sus viviendas hasta solventar el problema. Si a una reputación pública golpeada por este tipo de alertas técnicas en los boletines oficiales le sumas el impacto demoledor de una depreciación que supera con creces el 50% en cuanto el coche pisa la calle. El resultado final es un SUV que en el mercado de ocasión vale hoy decenas de miles de euros menos de lo que sus dueños todavía le deben al banco en sus contratos de financiación a plazos. Los hilos de quejas en los foros de usuarios de Internet se escriben solos cada noche. Antes de meternos de lleno en los 4 modelos que lideran esta clasificación económica, si toda esta información técnica te está sirviendo para evitar cometer un error de 5 cifras en tu próxima firma, hazme un favor y apoya el contenido. No cuesta absolutamente nada, y todavía nos quedan por analizar los casos más flagrantes del mercado. Seguimos adelante. En el número 4 nos topamos con el Land Rover Range Rover Sport. Te advertí hace un momento que esta casa británica volvería a ser acto de presencia en el listado. El Range Rover Sport tiene toda la apariencia externa de ser el tipo de vehículo que debería mantener su valor de mercado, de forma impecable frente al paso del tiempo. Tiene una presencia imponente en la carretera, una insignia con un estatus social innegable y una imagen de exclusividad absoluta que gira cabezas a su paso. La realidad financiera que se oculta detrás de esa fachada de lujo es una de las curvas de depreciación más empinadas, agresivas y destructivas que vas a encontrar en todo el panorama automovilístico actual. Los datos del sector apuntan a que se evapora en torno al 64% del valor de compra inicial a lo largo de los primeros 5 años de propiedad en un vehículo que supera con una facilidad pasmosa la barrera de los 100.000 euros. En cualquier configuración media del configurador. Eso significa que estás viendo cómo desaparecen más de 60.000 euros de tu patrimonio neto mientras sigues pagando religiosamente las cuotas mensuales de la financiación cada mes. Y el motivo que explica semejante descalabro no es ningún misterio oculto para los profesionales del sector. Esta marca se sitúa de forma sistemática en los puestos más bajos de prácticamente todas las encuestas de fiabilidad y estudios de calidad mecánica que se publican de manera independiente en el sector automotriz. Estamos hablando de averías recurrentes en los complejos sistemas de la suspensión neumática adaptativa, fallos electrónicos aleatorios que vuelven locos a los mecánicos, pantallas de software que se quedan completamente congeladas en mitad de la marcha y facturas de reparación posteriores en el taller oficial que te congelan la sonrisa al instante. La sustitución de un único balón de la suspensión neumática puede ascender a miles de euros en la factura final de la orden de trabajo. En el preciso instante en el que expira el periodo de la garantía oficial del fabricante, los compradores habituales del mercado de segunda mano huyen despavoridos en la dirección opuesta para evitar heredar semejante bomba de relojería económica. Y el precio de cotización del coche sigue los mismos pasos cayendo al vacío.
El número 3 de la lista lo ocupa el Range Rover convencional, el hermano mayor, el buque insignia indiscutible, el auténtico coche de representación que grita a los cuatro vientos que has alcanzado el éxito financiero. Y la depreciación en este nivel de la gama es algo digno de contemplar con detenimiento. Cuando partes de un precio de salida en los concesionarios que se adentra de lleno en las 6 cifras, perder la mayor parte de ese valor residual en un plazo de 4 o 5 años implica que los propietarios individuales están despidiéndose para siempre de 70 u 80 mil euros de su cuenta bancaria. Las cifras absolutas en euros son mareantes precisamente porque el punto de partida del vehículo nuevo es extraordinariamente elevado. Esto nos lleva a una realidad que las grandes fortunas y los gestores de flotas conocen a la perfección, y que conviene verbalizar en voz alta para romper el tabú. Prácticamente nadie que entienda cómo funciona el dinero compra este coche en propiedad, pagando el total de la factura al contado. Utilizan fórmulas de renting o contratos de arrendamiento financiero a largo plazo. De este modo, asumen la brutal pérdida de valor del vehículo como un coste fijo mensual deducible dentro de sus estructuras fiscales. Disfrutan del coche durante el periodo inicial y devuelven las llaves en el mostrador del concesionario justo antes de que expire la garantía de fábrica y comiencen a aparecer las averías caras del sistema. Si el dinero inteligente de las grandes empresas se niega en rotundo a mantener este coche en propiedad un solo día más allá del periodo de cobertura oficial, eso debería darte todas las pistas necesarias sobre lo que el mercado de ocasión opina sobre su valor real cuando el coche pasa a ser usado. En el puesto número 2, nos encontramos con el Peugeot 3008. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente sangrienta y visceral para el bolsillo del ciudadano de a pie. Porque en este caso no estamos analizando un gigantesco transatlántico de lujo exclusivo para millonarios ni un vehículo castigado por alertas de seguridad masivas en los boletines oficiales. Estamos ante un SUV mediano de corte totalmente generalista, pensado para las familias de clase media, que resulta tener uno de los peores comportamientos de reventa a los 3 años de todo el espectro automovilístico analizado en los estudios de valor residual en nuestro entorno. Estamos hablando de que el coche apenas retiene un escaso 40% de su coste inicial de factura, tras cumplir sus primeros 36 meses de rodaje por nuestras carreteras. Menos del 40%. Un 3008 que requirió una inversión inicial que rondaba los 40.000 euros en el momento de su matriculación, apenas logra defender un valor real en el mercado profesional que supera por poco la mitad de esa cifra un tiempo después. Y sigue bajando con cada mes que pasa en el calendario. Lo que hace que esto sea especialmente doloroso para el propietario es que no se trata en absoluto de un mal producto, desde el punto de vista del usuario. Su lenguaje de diseño exterior destaca notablemente en cualquier aparcamiento público frente a la marea de formas clónicas de la competencia. El habitáculo ofrece una presentación visual vanguardista que transmite una sensación tecnológica muy atractiva y su comportamiento dinámico en carretera es noble, ágil y perfectamente refinado para viajar. Pero al mercado secundario no le importan los sentimientos ni la estética de los paneles de las puertas. El mercado de ocasión decidió colectivamente que la abundancia de unidades procedentes de flotas de alquiler, junto con las mecánicas de gasolina, de 3 cilindros y correa bañada, en aceite de las generaciones anteriores, suponían un riesgo técnico. No estaban dispuestos a asumir sin una rebaja drástica en el precio de adquisición. Y el mercado es un juez implacable que siempre acaba ganando la partida. La percepción pública de los compradores de segunda mano es la que dicta la etiqueta del precio final en el escaparate, sea una postura justa o completamente desproporcionada. Y en el caso de este modelo francés, la percepción del mercado de ocasión ha sido absolutamente implacable. Llegamos finalmente al número 1 de nuestra clasificación, el secreto peor guardado de la industria del automóvil de representación. El Range Rover de carrocería, grande y chasis completo,
analizado fuera de las ventajas de los contratos de renting empresarial y puesto frente a frente con la cruda realidad que nadie te cuenta en los vídeos promocionales de las marcas. Vamos a otorgar la posición de liderato absoluta a este modelo, basándonos estrictamente en la cantidad neta de euros reales que los propietarios pierden de su patrimonio por el mero hecho de matricularlo a su nombre. El número uno indiscutible es el Range Rover clásico de gran tamaño comprado de manera particular, porque absolutamente cada uno de los factores de riesgo que hacían que la variante Sport fuera una pesadilla para la economía doméstica se replican aquí a una escala monumentalmente mayor. Cuanto más elevado es el precio de tarifa original que firmas en el contrato del concesionario, mayor es la caída en vertical en términos de dinero real que vas a sufrir con el paso de los kilómetros. En este modelo se concentran en un único punto todas las tormentas perfectas del sector. Una reputación de fiabilidad sumamente cuestionada en los componentes mecánicos complejos. Unos costes de reparación fuera de garantía que provocan taquicardias al más pintado. Un grupo extremadamente reducido de compradores de segunda mano, con la valentía suficiente para adquirir este vehículo de ocasión asumiendo los costes de mantenimiento, y todo ello construido sobre la base de un precio de adquisición inicial que roza, con soltura, las 6 cifras. En el preciso momento en el que el reloj de la garantía oficial se detiene, el mercado de vehículos usados simplemente se borra de la ecuación. Los clientes habituales de coches usados no confían en la longevidad de su tecnología, y los pocos que se muestran dispuestos a dar el paso exigen una rebaja tan salvaje que los precios de cotización caen en picado a través del suelo de las tablas de valoración oficiales. Tienes la opción de adquirir una unidad con 3 o 4 años de antigüedad por una fracción ridícula de lo que costó originalmente en su día en la exposición, lo cual puede llegar a parecer la ganga del siglo de cara a tus conocidos, hasta que hace acto de presencia. La primera avería se seria en la gestión electrónica del motor o en la amortiguación y comprendes el motivo exacto por el cual su anterior dueño estaba tan desesperado por deshacerse de él a cualquier precio. Es el coche que más volumen de chapa y lujo te ofrece por cada euro invertido cuando lo buscas como comprador de segunda mano. Pero es simultáneamente la máquina que más dinero neto te va a exigir perder por el camino. Si fuiste el encargado de estrenarlo saliendo del concesionario oficial con las placas de matrícula relucientes. Esa es la gran paradoja y la trampa maestra que esconde este segmento del mercado automovilístico. No se trata de un problema exclusivo de un componente aislado. No es una cuestión de que requiera un mantenimiento específico en un taller especializado. No es que tengas que adquirir un recambio sumamente esquivo en los canales tradicionales de distribución, sino que nos encontramos ante una devaluación estructural profunda del propio mercado automotor español y europeo. Para comprender a la perfección por qué hemos llegado hasta este escenario de depreciación salvaje en el año 2026, tenemos que hacer memoria, retroceder en el tiempo hasta el año 2018. Un punto de inflexión clave en el sector. Para entender el origen exacto de esta sangría financiera y cómo afecta a tu bolsillo, tenemos que desarmar el coche, pero no con herramientas en el elevador, sino analizando las leyes de la física, la química y la termodinámica que actúan bajo el capó de tu coche. Un SUV moderno de gasolina o diésel no es más que un atleta de élite obligado a correr una maratón cargando con una mochila llena de piedras y respirando a través de una pajita. El primer gran enemigo silencioso es la masa, el puro peso que arrastras cada mañana. Mover un vehículo que roza o supera las 2 toneladas en el tráfico urbano exige una energía descomunal. Para que te hagas una idea cotidiana, es el equivalente a empujar un carro de la compra lleno de sacos de cemento sobre una alfombra gruesa. Cada vez que arrancas en un semáforo, los componentes internos sufren un esfuerzo de cizalladura brutal. Aquí es donde entra en juego la química del aceite del motor. Los fabricantes, presionados al límite por las normativas de emisiones de la Unión Europea, se han visto obligados a utilizar lubricantes de una viscosidad extremadamente baja.
Aceites tan finos como el agua que apenas ofrecen resistencia para reducir el consumo un 1 o un 2% en las pruebas de homologación. Imagina intentar proteger dos piezas de metal que chocan entre sí a miles de revoluciones por minuto usando un chorro de refresco en lugar de una capa de grasa consistente. Cuando sometes a ese lubricante ultrafluido a las altísimas temperaturas que genera un motor turboalimentado, la película protectora se vuelve tan delgada que el metal empieza a acariciar al metal, acelerando el desgaste interno de segmentos y camisas mucho antes de lo previsto. A esto hay que sumarle el drama de la gestión de los gases de escape, un auténtico laboratorio químico que llevas instalado en los bajos de tu coche. En España, la Inspección Técnica de Vehículos, la ITV, ha endurecido los controles de opacidad y lectura de diagnosis mediante el puerto OBD de una forma implacable. Para cumplir con los límites europeos, tu motor diésel se ve obligado a reaspirar sus propios desechos a través de la válvula EGR. Es, literalmente, como si obligaras a un corredor de fondo a respirar el humo de su propio cigarrillo a través de una máscara. Toda esa carbonilla negra y pegajosa, combinada con los vapores de aceite que escapan del cárter, forma una pasta densa, similar al alquitrán, que va taponando las arterias del colector de admisión. Tu motor se va asfixiando lentamente día tras día, kilómetro tras kilómetro. Cuando el sistema detecta que el filtro de partículas está saturado, inicia la famosa regeneración, inyectando combustible extra para quemar ese hollín a más de 600 grados centígrados. Si tus trayectos cotidianos son cortos, de casa al trabajo o al centro comercial, ese ciclo se interrumpe constantemente. El gasóleo sobrante que no se quema en el cilindro no se evapora, sino que resbala por las paredes del pistón y termina diluyéndose directamente en el cárter, mezclándose con el aceite motor. De repente, tu nivel de lubricante empieza a subir de forma misteriosa, pero no es aceite limpio. Es una mezcla contaminada con combustible que ha perdido todas sus propiedades de protección. El resultado es crónico. La distribución por cadena, que en teoría debería durar toda la vida útil del vehículo, empieza a estirarse debido a la mala lubricación y a la tensión constante, destrozando la sincronización interna del motor. En los motores de gasolina modernos, la situación no es mucho mejor con la llegada de la inyección directa generalizada. Al inyectar el combustible a presiones que superan los 200 bares directamente en la cámara de combustión, la gasolina se atomiza como una neblina ultrafina. Pero las válvulas de admisión ya no reciben el baño limpiador del carburante que recibían en los motores antiguos. El resultado es que las cabezas de las válvulas se convierten en un imán para los depósitos de carbono endurecido, reduciendo el flujo de aire y provocando autoencendidos destructivos. Históricamente, la industria automotriz no operaba bajo estas tensiones mecánicas tan extremas. Si miramos hacia atrás, las mecánicas de principios de los 2000 estaban diseñadas con márgenes de tolerancia holgados, donde los componentes se sobredimensionaban para aguantar abusos y descuidos. Las normativas anticontaminación de la Euro 6 y sus sucesivas actualizaciones de la Unión Europea fijaron unos objetivos de reducción de dióxido de carbono tan drásticos que obligaron a las marcas a exprimir cada miligramo de material, reduciendo el tamaño de los motores y aumentando la complejidad técnica con sistemas de doble turbo, distribuciones variables complejas y catalizadores de AdBlue que son auténticos ordenadores con ruedas. En los mercados fuera del entorno de la Unión Europea, donde las exigencias medioambientales permiten formulaciones de aceites más pesados o sistemas de escape menos restrictivos, estas mismas mecánicas sobreviven una soltura notablemente mayor. Sin embargo, en el mercado español, el factor climático juega un papel crucial que la industria a menudo prefiere ignorar en sus manuales estándar desarrollados en el norte de Europa. Soportar temperaturas exteriores que superan holgadamente los 40 grados en verano durante los atascos de las grandes ciudades.
combinado con intervalos de mantenimiento oficiales que los concesionarios alargan con alegría hasta los 30.000 kilómetros para hacer el coche más atractivo a las empresas de flotas, es la receta perfecta para el desastre mecánico a medio plazo. El calor extremo degrada los aditivos del aceite mucho antes de llegar a esa cifra, transformando el fluido protector en un lodo ácido que ataca los retenes de goma y los cojinetes del turbo. El sistema está diseñado para superar el periodo de garantía legal sin pestañear, pero una vez que cruzas esa frontera temporal, toda la sofisticación técnica necesaria para cumplir con las normativas se vuelve directamente en tu contra, en forma de averías de miles de euros que dejan el coche comercialmente herido de muerte frente a la implacable realidad del mercado de ocasión. Ahora que entiendes perfectamente cómo la física, la química y las normativas europeas conspiran para asfixiar la mecánica bajo el capó de tu coche, es el momento de pasar a la acción. Vamos a ver qué hacer en concreto para proteger tu inversión y frenar en seco la devaluación prematura de tu motor. No estamos hablando de adquirir un pack milagroso de taller. No buscamos una suscripción mensual a ningún servicio de asistencia. No pretendemos que compres un kit caro en el mostrador del concesionario. Se trata de aplicar un protocolo de mantenimiento preventivo inteligente, que la industria prefiere omitir en los manuales para acelerar el ciclo de renovación de vehículos. El primer paso consiste en fulminar de forma radical los intervalos de mantenimiento que te vendió el concesionario. Si el manual oficial de tu SUV te indica que debes sustituir el aceite de tu motor cada 30.000 kilómetros o cada 2 años, vas a ignorar esa recomendación por completo si pretendes que el bloque sobreviva de forma saludable. Vas a realizar el cambio de aceite y de su respectivo filtro cada 10.000 kilómetros o 1 año como máximo, lo que suceda antes. Este procedimiento se debe ejecutar siempre con el motor caliente, tras haber rodado al menos 20 minutos por carretera, para garantizar que el fluido haya alcanzado su temperatura óptima de servicio y arrastre consigo todos los lodos. Depósitos de carbonilla y partículas metálicas en suspensión acumuladas en el fondo del cárter al retirar el tapón de vaciado. El segundo paso se centra en la calidad y especificación estricta del lubricante que introduces en el motor. Vas a utilizar única y exclusivamente un aceite que cumpla al milímetro con la norma técnica exacta exigida por el fabricante para tu año de fabricación, pero buscando formulaciones que utilicen bases totalmente sintéticas del grupo 4 o 5, conocidas como polialfa-olefinas o ésteres, en lugar de los aceites de tecnología de síntesis hidroprocesada más económicos que suelen emplear en los servicios oficiales. Necesitas rellenar el cárter con la cantidad exacta especificada en la ficha técnica, habitualmente entre 5 y 7 litros según el tamaño del bloque, comprobando el nivel mediante la varilla física tradicional en llano y en frío una vez al mes, asegurándote de que la película protectora mantenga su capacidad de soportar los esfuerzos de cizalladura en los apoyos del árbol de levas. El tercer paso exige una actuación directa sobre el sistema de alimentación y las válvulas de admisión, especialmente crítica en los motores de gasolina con inyección directa. Vas a aplicar un tratamiento de limpieza específico para sistemas de inyección directa mediante un aditivo limpiador formulado a base de polieteraminas, conocido técnicamente como compuesto PEA, directamente en el depósito de combustible cada 15.000 kilómetros, coincidiendo con un viaje largo por autopista. Este componente químico es el único capaz de resistir las altísimas presiones y temperaturas dentro de la cámara de combustión para desintegrar los depósitos de carbono endurecido que restan eficiencia a los inyectores, optimizando la atomización del carburante para evitar que la gasolina cruda resbale por las paredes del cilindro e infiltre el aceite. El cuarto paso consiste en un cambio radical en tus hábitos de conducción diarios para proteger la vida útil del turbocompresor y del filtro de partículas. Cada vez que vayas a detener el motor después de un trayecto por autopista o de haber subido un puerto de montaña exigiéndole rendimiento al coche, vas a mantener el motor al ralentí, estacionado por completo.
durante un tiempo mínimo de 2 minutos antes de girar la llave o pulsar el botón de apagado. Este tiempo de espera permite que el flujo de aceite siga circulando por el eje del turbo, mientras éste reduce sus revoluciones, bajando la temperatura del componente de forma progresiva, si apagas el motor de golpe. El aceite que queda estancado en el eje se carboniza instantáneamente por el calor residual, creando costras sólidas que terminarán por destrozar los cojinetes en tu próxima salida. El quinto paso requiere una descarbonización preventiva del sistema de tratamiento de gases de escape, obligatoria para los diésel, que realizan trayectos urbanos cortos frecuentes en las ciudades españolas. Una vez al mes vas a salir a la autopista con el motor ya caliente y vas a circular durante un trayecto continuo de 30 minutos manteniendo el régimen de giro de tu motor entre las 2.500 y las 3.000 revoluciones por minuto, recurriendo si es necesario a insertar una marcha más baja en tu caja de cambios manual o seleccionando el modo secuencial de tu transmisión automática. Esta conducción sostenida eleva de forma controlada la temperatura de los gases de escape por encima de los 600 grados centígrados, permitiendo que el filtro de partículas ejecute una regeneración térmica completa y natural, que elimine el hollín acumulado antes de que colapse el sistema y salte el testigo de avería en el cuadro de mandos. Hablemos ahora de la economía real y del impacto directo de estas acciones en tus finanzas a medio plazo. Tus costes por cada aplicación de este protocolo preventivo, en un taller independiente de confianza, o realizándolo tú mismo si dispones del espacio necesario, se sitúan en torno a los 120 euros, desglosados en el coste de un aceite sintético de alta calidad y un filtro premium de equipo original. El taller oficial cobra lo comparable por una revisión estándar estirada en el tiempo, una media de 450 euros cada 30.000 kilómetros. Si echamos cuentas y comparamos el gasto total acumulado a lo largo de 100.000 kilómetros, realizar 3 mantenimientos preventivos rigurosos por tu cuenta te supondrá un desembolso aproximado de 360 euros frente a los 900 euros mínimos que te exigirá la red oficial por solo 2 intervenciones tardías. Pero la verdadera ganancia económica radica en que tu motor llegará a esa cifra de kilometraje limpio por dentro, sin holguras en la cadena de distribución y con un valor de reventa defendible frente a las inspecciones más exhaustivas, no obstante. Debo introducir un aviso claro y transparente. No apliques este tipo de limpiezas químicas agresivas ni aditivos de alta concentración si tu vehículo ya presenta síntomas evidentes de desgaste severo. Consumo excesivo de aceite superior a 1 litro cada 1.000 kilómetros, o si escuchas ruidos de picado metálico internos en la culata. Introducir compuestos limpiadores potentes en un motor que ya está mecánicamente dañado puede desprender costras de carbonilla de gran tamaño de golpe, obstruyendo los finos canales de lubricación internos o destruyendo los sellos de goma viejos que mantenían la estanqueidad por pura acumulación de residuos. En esos casos particulares, la única solución real pasa por la apertura física del bloque en un rectificador profesional. Este protocolo está diseñado exclusivamente como un escudo de protección para conservar el valor de lo que funciona bien, alargando la longevidad de los componentes mecánicos antes de que el desgaste dicte su sentencia. Para comprobar que este no es un análisis teórico basado en suposiciones, basta con observar los datos reales que manejan las grandes empresas de gestión de flotas y renting en el mercado español. Analicemos un caso concreto con cifras verificables sobre la mesa. Una conocida compañía de soluciones logísticas con sede en Barcelona operaba en su flota comercial con un centenar de estos SUV medianos de tecnología diésel Euro 6 para sus supervisores de zona, acumulando medias de 45.000 kilómetros anuales por vehículo durante un periodo cerrado de 4 años. Aquellas unidades que siguieron estrictamente el libro de mantenimiento oficial de la marca, con intervalos de sustitución de lubricante programados cada 30.000 kilómetros. Empezaron a reportar bajas por averías mecánicas graves relacionadas con la saturación de los sistemas anticontaminación
y el estiramiento de la cadena de distribución a partir de los 85.000 kilómetros de rodaje. El coste medio de reparación en el servicio oficial por cada bloque motor afectado ascendía a una media de 4.800 euros. Sumado al impacto financiero derivado de tener el vehículo inmovilizado en el taller durante semanas por falta de stock en los recambios. En contraste absoluto, el lote de 50 vehículos de la misma marca y motorización, integrados en la misma flota, cuyos gestores técnicos decidieron de forma interna acortar los intervalos de mantenimiento a los 12.000 kilómetros, redujo las incidencias en el taller en un 86% al cabo del ciclo contractual, al salir a las subastas de vehículos usados para su renovación. Las unidades con un historial de mantenimiento preventivo riguroso se defendieron con un valor residual, un 14% superior en las pujas de los profesionales de ocasión, en comparación con los modelos mantenidos bajo los estándares mínimos del fabricante. Si ampliamos el foco para comparar la situación de España y el entorno de la Unión Europea frente a otros mercados internacionales. La diferencia en el comportamiento del valor residual resulta abismal sin necesidad de entrar en debates territoriales estériles. En mercados americanos o de Oriente Medio, donde el coste de los carburantes no penaliza el uso de mecánicas de gran cilindrada y las normativas medioambientales locales no exigen la instalación de sistemas de filtrado de partículas con AdBlue tan complejos. Estos mismos CUCV grandes mantienen una depreciación lineal sumamente estable, perdiendo apenas un 25% de su valor original tras los primeros 3 años de uso. En el ecosistema europeo actual, la presión fiscal vinculada a las emisiones de dióxido de carbono, sumada a los exigentes criterios de etiquetado ambiental de los ayuntamientos para acceder al centro de las grandes urbes, funciona como una guillotina financiera para los vehículos de ocasión que carecen de tecnologías de hibridación real. El comprador de segunda mano en nuestro país sopesa con minuciosidad el coste futuro del impuesto de tracción mecánica, las primas de los seguros de cobertura a todo riesgo, que se han encarecido una media del 18% para los vehículos con reparaciones de carrocería complejas, y el riesgo real de sufrir una inspección desfavorable en la ITV por problemas de emisiones, para poner ejemplos con rigor técnico del mercado y entender cómo se diluyen los precios en las listas oficiales. Observemos lo que sucede en los catálogos comerciales. Marcas tradicionales de prestigio lanzan al mercado berlinas ejecutivas y SUV de representación con precios de tarifa que arrancan en los 95.000 euros. Sin embargo, para hacer atractivas estas operaciones a las redes de concesionarios y alcanzar los objetivos anuales de matriculación, la industria introduce paquetes de equipamiento cerrados con descuentos ocultos que desvirtúan por completo el valor real del coche desde el primer día. Publicaciones de referencia en el sector como la Revista Técnica de Automoción Autovía o los informes anuales de la Asociación de Vendedores Gambam han demostrado en sus matrices de depreciación que el valor real de transacción en el mercado profesional suele situarse hasta un 20% por debajo del precio de catálogo, recomendado por la marca en el momento del lanzamiento. Cuando tú adquieres ese vehículo pensando que estás comprando un bien de 100.000 euros, el mercado mayorista ya lo está catalogando internamente bajo una base imponible considerablemente inferior. No existe ninguna conspiración oculta en los despachos de los fabricantes, sino un modelo de negocio perfectamente estructurado y pulido, que prioriza el volumen de matriculación inicial y el margen de beneficio derivado del ciclo de recambios por encima de la longevidad patrimonial del comprador individual. La lógica interna de todo el sistema automotriz está diseñada para que el coche sea un producto de consumo con fecha de caducidad financiera establecida, acelerando el ciclo de renovación de los componentes mecánicos esenciales. Los fabricantes obtienen una parte sustancial de sus márgenes de beneficio neto globales a través de la venta y distribución de la pieza de recambio original durante el segundo tramo de la vida útil del vehículo.
Si un SUV grande mantuviera el 80% de su valor residual tras un lustro de uso y sus componentes mecánicos jamás dieran una muestra de fatiga bajo las pautas mínimas de mantenimiento, el mercado de vehículos nuevos sufriría una parálisis comercial inmediata. Al estructurar unos planes de mantenimiento oficiales, que llevan la resistencia de los fluidos e ingeniería al límite de sus capacidades operativas, justo cuando finaliza la cobertura legal de la garantía. El propio engranaje de la industria empuja de forma sutil, pero constante al usuario hacia el mostrador de financiación, para firmar un nuevo contrato de adquisición. Comprender este flujo de dinero y dominar la base técnica que regula el desgaste de tu motor es la única herramienta real que tienes en tu mano para dejar de ser una pieza pasiva en el tablero de la industria y empezar a proteger de forma efectiva